Te doy la bienvenida a una emisión más de La Mancha. En el programa de hoy vamos a conocer dos características esenciales del arte que dan profundidad a una obra y nos ayudan a pasar del plano bidimensional al tridimensional. Acompáñame para ver de qué se trata. La única manera de dar volumen a alguna obra es analizando la luz y la sombra que rodea los elementos que estamos dibujando o pintando. No podemos hablar de luz sin sombra y viceversa. Una no existiría sin la otra. Por eso siempre hablamos de estas dos características juntas. Gracias a la luz podemos observar todo lo que nos rodea, incluyendo los colores. Cada objeto interactúa con ella de alguna manera, y las diferentes características de la luz pueden cambiar completamente la apariencia de los objetos que ilumina. Para que una forma se vea tridimensional, tenemos que aprender a capturar correctamente la luz y la sombra que proyecta. Para explicar esto de la manera más sencilla posible, voy a utilizar una pelota, un ejemplo clásico. En esta escena de luces y sombras hay diferentes personajes. Primero que nada tenemos al objeto principal, la pelota. La pelota está iluminada por una fuente de luz que proviene de este lado. Esta es la fuente de luz principal, por lo tanto la pelota estará más iluminada en esta parte. En el otro lado encontramos la sombra propia, que es la sombra producida dentro de la pelota. Y a la transición entre la luz y la sombra le llamamos penumbra. A su vez, la pelota proyecta una sombra en la superficie sobre la que se encuentra. Esta es la sombra proyectada. Como la superficie también está iluminada, refleja un poco de luz sobre este lado de la pelota. A esto lo conocemos como reflejo. Vamos a repasar estos elementos una vez más. El objeto principal es la pelota. La parte más clara es la fuente de luz principal. La parte más oscura es la sombra propia. La transición entre la luz y la sombra es la penumbra. La sombra que proyecta la pelota sobre la superficie es la sombra proyectada. Y la luz que proyecta la superficie sobre la pelota es el reflejo. Parecen muchos elementos, pero es muy sencillo identificarlos, pues casi todos vienen así en grupo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la luz y la sombra se comportan de esta manera con una pelota? La respuesta reside en los planos. Los objetos tridimensionales se conforman de diferentes planos o caras. En algunos objetos, como por ejemplo en un cubo, estos planos son muy obvios, pero no quiere decir que un cilindro o una esfera no los tengan. Claro que los tienen, pero son más sutiles. Cuanto más paralelo sea un plano a la fuente de luz principal, más iluminado estará el objeto en esa parte. Y mientras más perpendicular sea o más se vaya alejando de la fuente de luz, tendrá más sombra. Lógicamente, aquellas partes que estén bloqueadas por otras y no reciban luz directa siempre serán oscuras, pero no necesariamente serán completamente negras, pues recuerda que pueden ser iluminados por los reflejos de otros objetos o superficies que estén cerca. Pero no hemos terminado. Además de los planos y la fuente de luz, algo sumamente importante para poder representarla son los valores. Como ya te pudiste dar cuenta, para dibujar luz y sombra no solo utilizamos negro y blanco, sino que hay toda una escala de valores con las que podemos representar cada elemento. Volvamos al ejemplo para conocer la escala de valores, en este caso una escala de grises. La fuente de luz principal proyectada en el plano más cercano será completamente blanca en este ejercicio, y la parte más oscura de la sombra proyectada es completamente negra. La sombra propia también es oscura, pero no tanto como la sombra proyectada, y los medios tonos son una transición entre la luz y la sombra propia. Por otro lado, el reflejo es oscuro, pero no tanto como la sombra propia y tampoco tan claro como los medios tonos.
Incluso podemos encontrar que en la sombra proyectada también hay una parte que es un poco más clara porque comienza a intervenir la luz del objeto y del ambiente. En total identificamos 6 valores principales, pero en realidad puede variar muchísimo más que eso conforme aumente la cantidad de elementos y la complejidad del ejercicio. En el ejercicio de hoy quiero que repliquemos en el papel todo lo que acabamos de aprender sobre la luz y la sombra. Toma tu lápiz y tu papel y ayúdame a realizarlo. Primero que nada vamos a realizar una escala de grises con 6 tonos. Dibuja una tabla parecida a esta con las 6 divisiones. En el extremo izquierdo se encuentra el negro total y en el extremo derecho el blanco. Es decir, este espacio quedará vacío para aprovechar el blanco del papel. En estas 4 divisiones trataremos de encontrar 4 valores que nos lleven del negro al blanco. Uno oscuro para la sombra proyectada, más claro para la sombra propia, otro más claro para el reflejo y uno todavía más claro para la penumbra. Termina de rellenar la tabla y sigamos con la segunda parte del ejercicio. Dibujemos la pelota y la línea de la superficie con trazos tenues. Ahora ubiquemos la fuente de luz principal. De aquí partiremos para ubicar la sombra proyectada y añadir los valores de nuestra escala de grises. Dibujemos los medios tonos para después oscurecerlos. Empezamos por la penumbra y la sombra propia, después la sombra proyectada. Para difuminar la sombra puedes ayudarte de una servilleta de papel o un esfumino, pero yo te recomiendo controlar la presión que aplicas al dibujar y así lograr trazos más claros o más oscuros, difuminando con pequeñas líneas. Con este tono vamos a oscurecer esta parte de la sombra propia alrededor del reflejo de la superficie. Y con el negro total vamos a oscurecer la parte interna de la sombra proyectada y un pedacito de la sombra propia. Puedes utilizar un borrador para perfeccionar las orillas y las líneas. Sigue sombreando y difuminando y asegúrate de utilizar los 6 valores tonales de tu escala de grises. En este ejercicio utilizamos una técnica básica para aprender sobre el comportamiento de la luz y la sombra, pero como hemos visto en otras clases, todos los objetos se conforman de formas como esta, o como un cuadrado, un cilindro, etc. Es cuestión de identificar las formas y aplicar el mismo principio que hoy aprendimos para sombrear otros objetos. Como siempre te lo digo, lo más importante para comenzar a dibujar es tener ganas de aprender cosas nuevas y sobre todo tener esa disposición de practicar lo que aprendes una y otra vez hasta llegar a dominarlo. Te invito a poner en práctica los contenidos de la clase de hoy, a analizar figuras e imágenes y verás que cada vez será más fácil replicarlos. Yo soy Rose y fue un placer acompañarte una vez más en La Mancha. ¡Hasta luego!